Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lectura que acabamos de tomar. Te pedimos que hoy podamos aprender de ella, aprender de tu iglesia, esa iglesia que tú fundaste, Señor, y que ahora tenemos el privilegio de pertenecer. Te doy gracias por ello. Quito todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, y que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues encontramos aquí en esta narración el inicio, el aviso del nacimiento de una iglesia. Primeramente Jesús se quiso asegurar de lo que los discípulos y la gente que lo rodeaba opinaba de él. La primera pregunta fue: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces unos le dijeron: pues unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Es decir, la gente siempre tendrá una opinión de Jesús, ¿verdad? Siempre. Pero no siempre es la opinión correcta. Pero lo más importante es que se dirigió a los discípulos y dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Bueno, la opinión de la gente es esta, pero ustedes quién dicen que soy. Y dice que le contestó Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice que Jesús le dijo: eres bienaventurado Pedro, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios desea que cada uno de nosotros, como cristianos, como seguidores, como discípulos de Jesús, tengamos bien seguro quién es Jesús. Ese es el Cristo, el ungido, el enviado, ¿sí? El Hijo de Dios viviente, pero también el fundador de la iglesia. La mayoría de las iglesias que existen, hablando de sectas, tienen una fecha de fundación muy cercana ya para acá, ¿verdad? Pero nuestro Jesucristo, ¿verdad?, fundó una iglesia que hace ya más de 2000 años está vigente, ¿verdad? Está vigente la iglesia de Jesucristo. Y entonces dice que le dijo también, en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. Gracias, hermano. Bendiciones. A los que Dios usa para traer agua acá, Dios los bendice también, ¿no? Porque Dios está moviendo sus corazones. Y luego dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, que era: tú eres el Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque después le dice: y a ti te daré, como diciendo, tú no eres la roca, a ti te voy a dar las llaves, ¿sí?, del reino de los cielos, pero tú no eres la roca por la cual voy a fundar la iglesia. Entonces hoy quiero compartirles brevemente acerca de el porqué de la iglesia, porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y en la Biblia encontramos el propósito.
Cuando nosotros entendemos el propósito por el cual existe la iglesia, entonces nosotros nos sumamos al propósito. Tratamos de cumplir el propósito. Y la iglesia primitiva funciona, primeramente, el primer propósito por el cual la iglesia está funcionando, está vigente, es para que proclamemos, la proclamación del Evangelio. Vamos a mirar San Mateo capítulo 10, verso 27. San Mateo capítulo 10, verso 27. Amén. Dice así, Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué anuncio estaba diciendo Jesús que dijéramos? El anuncio del Evangelio. Y el anuncio del Evangelio está en la palabra de Dios, porque el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La primera función por la cual existe la iglesia es para que proclamemos. Y había una palabra griega que usaban, que se llamaba kerigma. ¿Ustedes han oído hablar de kerigma? El kerigma no es otra cosa más que la proclamación. La palabra kerigma quiere decir proclamación. Cuando nosotros estamos proclamando la palabra, estamos haciendo el kerigma, ¿no? El kerigma. Y Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús nos dijo: vayan y proclamen, hagan notorio el Evangelio. Entonces, cada cristiano, como parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos una función, que es proclamar. Yo les animo que usted proclame el Evangelio donde pueda. Amén. En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, cumplamos el propósito por el cual Dios puso una iglesia, que es extender el reino de Dios. Amén. Aquí en la tierra, pero también ganando almas para el cielo. Amén. El segundo propósito por el cual existe la iglesia es para el discipulado. Primero les dijo: vayan y prediquen, pero después les dijo: y hagan discípulos. Hagan discípulos. Y en el griego la palabra discípulo es didactos, que es algo de didáctica, algo de enseñanza, ¿verdad? Vamos a mirar Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A qué nos mandó el Señor? Entonces no solamente hay que predicarles el Evangelio, hay que asegurarnos que cuando lo acepten, cuando acepten a Cristo, los llevemos a ser discípulos, ¿verdad? A que aprendan. Dice, ¿cómo se hace un discípulo? Primeramente dice: bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero también dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda razón por la cual existe la iglesia, existe para ser discípulos, no de uno, discípulos de Jesús. Que sigan a Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a un maestro, y nuestro maestro se llama Jesús. Y cuando Jesús se fue de esta tierra, nos dejó el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Nos enseñará todas las cosas. Entonces, la palabra del Señor nos habla de que tenemos una comisión, pero también tenemos una misión de enseñar a la gente todas las cosas que Él nos ha mandado. Todas. Las que les gusten y las que no les gusten, porque hay gente que no les gusta oír ciertas predicaciones, ¿verdad? Como perdonar al enemigo, ¿verdad? Como dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A veces son cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero hay que enseñarlas todas. También hay que enseñar que Él nos ama y que es misericordioso, que Él nos sana, todo lo que Él nos ha enseñado. La tercera razón por la cual existe la iglesia es para servir a Dios. Y eso se le llamaba en la iglesia primitiva diaconía. La iglesia eligió 7 diáconos, dice, ¿verdad? La diaconía quiere decir servicio. La palabra diácono quiere decir servidor. En el libro de Hechos, por favor.
capítulo 6, verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces la tercera razón por la cual existe una iglesia es porque tengo yo una oportunidad de prestar mi servicio a mis hermanos. ¿Cómo? Con mis dones. A cada quien Dios nos ha dado dones diferentes, ¿verdad? Y con esos dones yo sirvo al hermano, porque los dones son para servicio, para edificación de la iglesia, no son para quedarnos nosotros, ¿verdad? Si Dios le da a usted un don, es para bendecir a alguien más, ¿sí? Para traer una palabra de consolación, de exhortación, de ánimo, de fortaleza. Entonces la tercera razón por la cual existe una iglesia es para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de servir primeramente a Dios, porque es nuestro jefe, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. Dice la Biblia ahora que somos libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Cada cristiano debe servir a Dios. No podemos estar en un punto neutro y decir yo no quiero servir a Dios, porque en esta vida hay que servir a alguien, y si no sirve a Dios, sirve al diablo. Entonces vale más poner nuestra vida al servicio de Dios, y Jesús nos dejó ejemplo. San Mateo capítulo 20, verso 28. San Mateo 20, 28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Todavía recuerdo la porción de la Escritura donde en la última cena, lo primero que Jesús hizo no es cenar con ellos, es lavarles los pies, ¿verdad? Y les dijo: ejemplo os he dado, es decir, servíos los unos a los otros, ¿sí? Dios nos puso en esta tierra como iglesia para servir, y que este servicio se extienda a la comunidad, se extienda a la gente que nosotros vemos en necesidad. Qué bueno es que la iglesia sea una fuente de ayuda a los necesitados, amén. A los huérfanos, a las viudas, a los indigentes, a la gente que está pasando por situaciones de muerte, que está pasando por muchas situaciones. Hoy en día hay mucha necesidad. Entonces dígale al Señor: Señor, si yo soy parte de tu iglesia, yo quiero servirte. Hazme un diácono. No se necesita un nombramiento para ser diácono, se necesita un corazón para servir, amén. Estos diáconos que escogió la iglesia primitiva tenían que ser gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero también de sabiduría para servir al Señor. La cuarta razón por la cual Dios puso una iglesia aquí en la tierra es para la comunión. La comunión. Y hay una palabra también que usaban en la iglesia primitiva, que es koinonía. ¿Han oído la palabra koinonía? Amén. La palabra koinonía quiere decir comunión. Dios puso a la iglesia para que convivamos, hermanos. Por eso que hacemos convivios los primeros fines de semana, ¿verdad? De cada mes. Hacemos un convivio general. ¿Para qué? Para conocernos, para relacionarnos, porque somos una familia al final, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y luego dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, comunión con Dios, pero también comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Con nosotros, decía el apóstol Juan, con nosotros. Cuando uno viene de la religión tradicional, regularmente simplemente va a oír un ratito, pero ni saluda a nadie ya se va, ¿no? Pero aquí no debe ser así. Aquí debemos tomar tiempo para convivir, para platicar unos con otros, para invitarnos a una comidita. Yo creo que las comidas son un lazo de comunión en todas partes. Es más, Jesús dijo:
si alguien me abre la puerta y me invita a cenar, ¿verdad? Cenaré con él y él conmigo. Entonces, a invitarlos a comer, a tomarnos un café, entre familias de la iglesia, decir, hermano, te invito a mi casa, ven, vamos a comer, vamos a platicar, porque hay algo que se llama koinonía, comunión, y la debemos tener entre nosotros. Los hermanos del Extrapan cada sábado tienen comunión. Cada sábado que hay célula, después traen comida y todos comemos ahí. Qué bonito, ¿verdad? Dice la Biblia que la iglesia primitiva comía en la iglesia y por las casas con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Con sencillez de corazón. Si ustedes dicen, hermano, es que yo no puedo invitar a mi hermano a mi casa, es que mi casa está chiquita, no vamos a criticar la casa, vamos a comer. Usted puede decirle, bueno, si no puedo invitar a mi casa, pues existen muchas fonditas, existe el restaurante, un cafecito aquí, pero que hay esa koinonía, porque para eso puso Dios la iglesia, no solamente para mirarnos cada 8 días, sino para guardar esa comunión, y la verdadera comunión es en el Espíritu. A veces, aunque estamos lejos, pero estamos orando unos por otros, ¿verdad? Ahí tenemos esa koinonía, esa comunión. Entonces, ¿cuántas cosas llevamos? 4 razones por las cuales Dios dejó una iglesia. Mi iglesia, dijo Jesús, ¿verdad? No es la iglesia de Pastor Seas ni de nadie más, es la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? La quinta cosa por la cual Dios dejó una iglesia es para la adoración y la alabanza. Para adorarle y alabarlo a Él. Amén. Hay una costumbre en las iglesias tradicionales, sobre todo en las iglesias históricas, evangélicas, que se llama la doxología. ¿Verdad? ¿Qué es la doxología, hermanito? El final, despedida. El inicio, ¿sí? Hacen un cántico para iniciar la adoración. ¿Sí? La adoración. Doxología, esa era otra palabra que usaba mucho en el antiguo, en la iglesia primitiva. Y bueno, la doxología también tiene que ver con otra palabra en hebreo que es kabod. ¿Sabe qué quiere decir kabod? La palabra kabod quiere decir gloria de Dios, porque en la alabanza y en la adoración se mueve la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que mientras nosotros adorábamos aquí, Dios estaba en medio de nosotros gozándose? Amén. Jehová está en medio de ti, dice Sofonías, me gozaré sobre ti con alegría, ¿verdad? Me gozaré sobre ti con cánticos, dice, ¿verdad? Qué bueno es que podamos tener eso. Entonces la adoración, los cánticos a Dios es el lenguaje que Dios nos da para comunicarnos con Él y decirle, ¿verdad? Con cánticos. Hermano Fer, ¿alguna vez se ha dirigido a la hermana con cánticos a su esposa? De novios. Nada más, de novios. Seguía hace ratito, ¿verdad? Que no le canta una canción a su esposa. Y la hermana no le canta a usted una canción. Pues nosotros, como la novia del Señor, le cantamos. Le cantamos canciones románticas. Ahorita le dijimos, te amo. Te amo. Y es todo lo que puedo decir, ¿no? Porque a veces no tenemos palabras para decirle al Señor lo que sentimos. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La doxología. Dios nos puso también como una iglesia para adorarle. En cada reunión tiene que haber una adoración también. Amén. Porque es como preparar el ambiente, ¿no? Para que la palabra caiga en buena tierra. Para sensibilizar nuestro corazón estando en comunión con Dios. Entonces hay que adorarle, hay que exaltarle, hay que hablar de lo que Él es para nosotros. Para eso puso, dice, este pueblo he creado para mi alabanza, dice la Biblia, ¿verdad? ¿A poco Jesús cantaba? Me preguntó alguien en una ocasión. Claro que cantaba. Y danzaba. Era judío, ¿eh?
Y bueno, cada vez que compartían la Santa Cena, dice, primero cantaban el himno, ¿verdad? Todos. Hoy vamos a servir la Santa Cena y cantamos, ¿no? Para la gloria del Señor. Entonces Dios también puso una iglesia para que le alabara. Si usted no le alaba, se seca. Amén. Se seca espiritualmente, ¿verdad? La alabanza como que nos lubrica para poder caminar más, para seguir adelante. Otro de los propósitos por los cuales Dios dejó una iglesia es para perfeccionarnos. ¿Ha oído la palabra catarsis? ¿Ha oído la palabra catarsis? El catartismo no es otra cosa más que ir siendo transformados, ¿no? Siendo transformados, como también encontramos en la naturaleza como una mariposa se transforma, ¿verdad? Y eso se llama metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis. Y Dios puso para perfeccionarnos en la iglesia a 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 12. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar. ¿A fin de qué? De perfeccionar. ¿A quién? A los santos. Entonces diga: a mí. Usted es un santo. Dios lo apartó para uso exclusivo de Él. Amén. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios puso también la iglesia para que nos vayamos perfeccionando. Amén. Ahorita cantábamos: aunque no te puedo ver, estás obrando, porque Dios nos está perfeccionando. Dice Efesios que el que empezó, Filipenses capítulo 1, que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, todavía no estamos perfectos, pero estamos perfeccionándonos. A veces hasta nos tenemos que poner un letrero: disculpen las molestias que esta obra les causa, estamos en construcción. Dios nos está cambiando. De repente se nos sale lo malo, ¿verdad? Porque estamos en una carne. Hubo un chisme muy nombrado estos días en la entrega de los premios de ¿qué? Los Oscar, de un hombre que perdió el control, ¿verdad? En un momento, y eso le ha llevado a traer muchas consecuencias. ¿Le ha pasado a usted así que a veces se enoja y trae un montón de consecuencias alrededor? Por eso tenemos que tener dominio propio, pero eso lo hace cuando Dios nos está perfeccionando. Ya no se enoje tanto, ya enójese tantito. Pero luche hasta que se le quite el coraje. ¿Eh? Dios nos va perfeccionando. Para eso Dios puso la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más puso Dios a la iglesia en esta tierra? La puso también para, podemos decirlo así, de una manera muy sencilla, para que todas las cosas se entretejan. Eso quiere decir, viene también de perfeccionar, entretejer. Entretejer, porque hay diversidad de ministerios, dice la Biblia, pero todos son necesarios. Vamos a mirar 1 Corintios 12, 5 y 6. 1 Corintios 12, 5 y 6. Dice así: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Dios usa a diversidad de ministerios, como el apóstol, como les dije ya. Pero al final el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Dice ahí: el que hace todas las cosas en todo es Él mismo. Dios usa personas, ¿eh? Y a veces Dios usa personas de la forma en que nosotros menos pensamos. ¿Sabía que alguna persona, usted ha tratado con alguna persona que lo desespera? Alégrese, porque Dios le puso a esa persona para perfeccionarle en la paciencia.
¿Has sentido resentimiento, rencor contra una persona? Dios la puso ahí para que usted desarrolle su amor, para perfeccionar su amor. Si no hubiera personas difíciles, dice la Biblia que si amas a los que te aman, ¿qué demás haces? ¿Qué demás haces? Lo pueden hacer hasta los mundanos, ¿verdad? Pero ahí se prueba donde Dios nos va perfeccionando, ¿verdad? Entonces cada situación que pasamos en nuestra vida podemos decir, Dios está orando. Amén. Entonces ya no se enoje, ya nada más diga, Dios está orando. Lo que le pase, Dios está orando. Y termino con una cosa más. Otra cosa que una palabra que se usaba mucho en la iglesia primitiva es la palabra diáspora. La palabra diáspora significa exiliados o dispersados o esparcidos. Porque qué bendición sería de que nos quedáramos todos aquí reunidos en la iglesia encerrados, o nos vamos a internar en un convento, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Hubo hombres que se denominaron Cristos, ¿verdad? Y lo que les decía es, vengan todos y vengan, se nos vamos a meter en un rancho y ahí todos vamos a vivir. No nos podemos mezclar con el mundo, decían, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos puso en este mundo y en la oración de San Juan 17 dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Cómo vamos a demostrar nuestro evangelio, nuestro cambio, si no nos exponemos, ¿verdad? Nos exponemos al resto de la comunidad. Un hermano me dijo en una ocasión, hermano, es que debería de haber escuelas cristianas, muchas escuelas cristianas para mandar a nuestros hijos, para que no se contaminen con el mundo. Dije, hermano, es mejor que vayan a una escuela normal, porque ahí van a demostrar si han aprendido la palabra de Dios o no. ¿O no? Porque si se van a encerrar a una escuela cristiana donde nunca se van a exponer a que digan groserías y chistes colorados y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cómo van a demostrar a ellos que sí son de Dios, ¿verdad? ¿Cómo van a decirle a sus amiguitos, mira, es que yo voy a la iglesia y yo no digo malas palabras, ¿no? La única manera de demostrar que somos verdaderamente cristianos es la dispersión, cuando salimos de esta casa. Cuando usted se va a su trabajo, cuando usted va a su comunidad, cuando usted, los que manejan, saben que a veces vamos manejando tan tranquilos y no falta quien nos miente la mamá, nos recuerda que tenemos mamá, gracias a Dios. Y decimos, ¿y a qué hora la provoqué, verdad? Pero el enemigo está buscando quitarnos el gozo y metiéndonos ahí gente que nos quiera buscar pleito, ¿no? Buscar pleito. Y si bueno, somos de mecha corta, pues nos bajamos y decimos, a ver, ¿qué traes? Hijo del diablo. Cuidado con los hermanos que en sus coches les ponen pescaditos y textos bíblicos. Tienen que cuidar su comportamiento, ¿verdad? Si no que era cristiano. ¿Un que era cristiano? Se dice que había un accidente, dice, y murieron todos los que iban en el carro. Dice, solamente el carro se fue al cielo porque traía pescadito. Esperamos que no pase así. Dice la palabra de Dios, vamos a mirar el libro de Mateo 28. En Mateo 28, la última parte de la porción aquí. Discúlpeme, es San Marcos 16. Marcos 16, desde el verso 15 en adelante, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera,
no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El verso 20 dice, y ellos ¿qué hicieron? Salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces sería hermoso que nos quedáramos como en la transfiguración. ¿Han leído la transfiguración? Dice la Biblia que Jesús llevó a dos de sus discípulos más cercanos, ¿verdad?, a orar a cierto lugar, y de repente se va apareciendo un personaje muy blanco, ¿verdad? Y a un lado Moisés, y al otro lado Elías. Y los discípulos sintieron tanto la presencia del Señor que le hicieron una petición a Jesús. ¿Qué le pidieron? Vamos a hacer una reserramada si nos quedamos aquí. Y Jesús dijo, no. Porque a veces queremos quedarnos en un lugar donde estemos súper protegidos, ¿verdad? Tenemos que salir. Tenemos que salir, y eso se le llamaba la diáspora, que eran exiliados, esparcidos. La iglesia primitiva se puso tan contenta de que ya había nacido la iglesia, pero ya no salían a predicar. ¿Qué tuvo que ver? Persecución. Dice la palabra de Dios que fueron esparcidos por todos lados, ¿verdad? A ver, alguien lee Hechos 8.1, por favor. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Amén. Salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. ¿Por qué permitió Dios que fueran esparcidos? Porque si no, no salían a predicar. Dice que para que no se cumpla Hechos 8.1, tenemos que hacer Hechos 1.8. A ver qué dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fue un mandato que les dio hasta lo último de la tierra, y ellos se quedaron ahí, en Jerusalén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mandar una persecución para que salieran. Dios se le llama la diáspora, que tenían que salir, y entonces donde quiera que salían, demostrar que tenían conocimiento de Dios. De hecho, la palabra diáspora quiere decir a través de la semilla, es decir, lo que se siembra de la palabra de Dios aquí, usted debe de dar fruto allá donde esté. No nos vamos a encerrar en cuatro paredes, porque un verdadero miembro de la iglesia sale y predica por todos lados, ¿verdad? No se encierra en mi círculo pequeño y que ahí nada más que sepan nada más que yo soy cristiano aquí en lo secreto, ¿no? Debemos de dejar de ser de la secreta, amén, y donde quiera anunciar que somos de Dios, hijos de Dios. Y cuando nos digan eres cristiano, pues digan, sí soy, gracias a Dios, amén. Tenemos que salir para que se divulgue el evangelio por todas partes. Estas prácticas que les acabo de mencionar son el fundamento de por qué Dios dejó una iglesia que se vuelve una iglesia productiva, cuando entendemos para qué Dios puso una iglesia aquí en la tierra. Amén. Vamos a leer una última porción del libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 18 al 21. Hechos capítulo 3, verso 18 al 21. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, Cristo se fue, dejó una iglesia aquí. ¿Cuándo va a venir por su iglesia? Lo que los falsos profetas digan, que tal fecha, que tal año, no. Aquí dice que va a venir hasta la restauración de los tiempos, la restauración de todas las cosas. Y Dios usa la iglesia para que esté restaurando todas las cosas: la familia, la vida, la moral. Uno tiene que trabajar por restaurar todas estas cosas. Y sabe que la palabra restauración en la Biblia quiere decir, o restaurar quiere decir, no pegar pedacitos y juntarlos y echarle resistor, no, eso no quiere decir restaurar, quiere decir volver a poner en el estado original. Eso quiere decir restaurar en la Biblia, volver a poner en el estado original. ¿Y cuál fue el estado original del hombre, hermano? ¿Cuál fue el estado original del hombre? La alabanza de Dios. Bueno, para eso nos escogió, pero el estado original dice, y los hizo a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el estado original del hombre, ¿cuál es? A la imagen y semejanza de Dios. Y a eso nos lleva la palabra, a eso nos lleva el evangelio, a eso nos lleva a pertenecer a una iglesia, para que lleguemos a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Le da gracias a Dios por pertenecer a la iglesia de Jesucristo? Amén. No es estas cuatro paredes, la iglesia está regada por todo el mundo, ¿ah? Por todo el mundo. Estos días de la guerra que hay allá en Rusia con Ucrania, encontramos que la iglesia se avivó más, dice la iglesia de Ucrania, ¿verdad? Nunca había oído una noticia de la iglesia en Ucrania, ¿usted sí? Pero ahora vemos que se reúnen en todas partes, en los sótanos de todas partes. ¿Para qué esperar una persecución? Vamos a adorar al Señor, a cumplir para qué nos puso Dios aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces voy a recapitular solamente para que usted y yo sepamos que Dios nos puso primeramente para proclamar el querigma de Dios. Segundo, para discipular, didactos, que habla de enseñanza, ¿verdad? Habla de consolidar a la gente que se entrega a Cristo. Tercero, servicio, para que le sirvamos a Él y a la gente, ¿verdad? Diaconía, que viene de la palabra diaconía. Cuarto, koinonía. ¿Qué quiere decir koinonía? Comunión, para tener comunión. Me da mucho gusto que vengan los del extrarco porque tienen comunión con nosotros, ¿no? Tenemos que ir a otras iglesias a tener comunión con ellos también. Amén. Quinto, adoración, la doxa, podemos decirlo así, el acto de decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, amén, y cantarle canciones al Señor. Sexto, dijimos que el catartismo, que quiere decir ser perfeccionados en el Señor a través de los ministerios que Dios estableció. Séptimo, la diáspora, que quiere decir exiliarse, salir, ¿ah? Ir y predicar por todos lados donde Dios nos ponga. Entonces usted y yo tenemos la bendición de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a practicar a lo que hacía la iglesia primitiva respecto a la comunión también, ¿amén? Así es de que pues nos despedimos de nuestros hermanos y de la transmisión.